oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Muy buenas tardes, tengan queridos hermanos. Nos reunimos una vez más para celebrar esa presencia amorosa del Señor en nuestras vidas, para pedirle por cada una de las intenciones que tenemos en nuestros corazones, para pedirle en estos momentos de dificultad en los cuales nos enfrentamos ante el virus COVID-19, el coronavirus, pidiéndole al Señor por todos los que están enfermos en ese momento, y para pedirle también que fortalezca a aquellos que están dando su vida, a aquellos que están trabajando para atender a esos enfermos, para cuidarles y para buscar la cura o la vacuna contra este virus. Con esas intenciones también, queridos hermanos, vamos a orar por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos en el día de hoy, por el descanso de Luis Avendaño, de Rosa Zambrano, Gabriel Suárez, Demetrio Núñez, Julián Carrero, Francisco Lara, Isabel Esperandio, Rafael Coirán, los difuntos de la familia Coirán, por todos los fieles difuntos. También oramos por la salud de Silvia, de Raúl Antonio, de Cindy y de Ana Isabel. Con esas intenciones, queridos hermanos, y con aquellas que han quedado en sus corazones, vamos a iniciar esta celebración en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Que la acción de tu misericordia, Señor, dirija nuestros corazones, ya que sin tu ayuda no podemos agradarte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar para escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: el Señor me instruyó y yo comprendí. Él me explicó lo que hacían. Yo era como un manso cordero que es llevado a degollar, y no sabía lo que tramaban contra mí, diciendo: talemos el árbol en su pleno vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos, y que su nombre no se pronuncie más. Ahora tú, Señor de los ejércitos, justo juez, que sondeas lo más íntimo del corazón, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti
he encomendado mi causa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En ti, Señor, me refugio. En ti, Señor, me refugio. En ti, Dios mío, me refugio. De mis perseguidores, sálvame. No permitas que algunos, como fieras, me destrocen y nadie me rescate. En ti, Señor, me refugio. Tú que llegas, Señor, a lo más hondo del corazón humano, tú júzgame, Señor, según mis méritos, conforme a mi inocencia da tu fallo. Apoya al hombre recto, pon fin a la maldad de los malvados. En ti, Señor, me refugio. Tengo mi escudo en Dios, que salva a los de recto corazón. Alabaré al Señor por su justicia y cantaré el nombre del Altísimo. En ti, Señor, me refugio. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: Este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban: Este es el Mesías. Otros, en cambio, decían: ¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos le dijeron: ¿Por qué no lo han traído? Ellos respondieron: Nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos le replicaron: ¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en alguno de los jefes o de los fariseos en él? La chusma esa, que no entiende la ley, está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: También tú eres Galileo. Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy nos encontramos con una particularidad del Evangelio y del mensaje de Dios. Primero, queridos hermanos, tenemos en Jeremías la voz del profeta que intenta o que manifiesta o que comunica ese mensaje que Dios quiere transmitir al ser humano, a su pueblo, a un pueblo que buscaba era atender a sus propias ideas, a atender a su soberbia y hacer las cosas como ellos querían. Entonces Dios quiere que se encaminen por el buen camino. Dios quiere que cambien de vida y que vuelvan a tenerlo como Dios. Puesto que en ese tiempo los del pueblo se habían
dirigido a otros dioses. Estaban teniendo a otras realidades como su Dios y abandonaron la fe propia que tenían en aquel que les sacó de Egipto, en aquel que les acompañó durante el desierto. Es así como ve Jeremías que ese comunicar el mensaje de Dios que les invita a buscarle, que les invita a ese cambio de vida, vemos que al no ser recibido, al más bien buscar cómo le daban muerte, cómo le eliminaban, cómo lo sacaban a un lado, pues vemos que Jeremías siente que comunicar ese mensaje de Dios no le facilita nada su vida, sino que antes se la complica. Pero esto no hace que Jeremías pues abandone esa causa de Dios o de comunicar el mensaje, porque sabe y porque ha entrado en ese contacto con Dios, porque sabe que esa palabra de Dios motivará un cambio en la sociedad de aquel momento. Hoy, queridos hermanos, también debemos estar preguntándonos si en nuestra vida estamos siendo profetas, si estamos comunicando ese mensaje de Dios, si vivimos como Dios nos ha pedido, y si eso nos ha llevado pues simplemente a que otros se coloquen en contra nuestra, a que otros nos miren mal, a que otros digan cualquier cosa, a que otros simplemente inventen historias, a que otros simplemente hagan imposible que se comunique ese mensaje, esa palabra de Dios, o que simplemente se viva de acuerdo a su voluntad. Queridos hermanos, entonces Jeremías nos muestra que a pesar de que las cosas sean difíciles, debemos permanecer en ese anuncio profético, anuncio y denuncio, que son las labores del profeta, de esa palabra de Dios que invita a la conversión, que si bien no es recibida por todos, que no todos quieren oírle, que no todos quieran aceptarle, pues no nos debemos desanimar en ningún momento. También vemos en el Evangelio de San Juan, queridos hermanos, cómo se presenta la realidad de Jesús. Jesús, que es la palabra de Dios hecha carne, Jesús, que es la comunicación propia del mensaje que anuncia el reino, que se dirige a los desprovistos, que se pobres, a los necesitados y en especial a los pecadores. Vemos cómo esta realidad de Jesús entonces causa un choque en las ideas de aquellos que tenían la ley al dedillo, que manipulaban o manejaban la ley o las creencias de aquel momento. Entonces vemos cómo aquellos grupos que ostentaban estos poderes, vemos cómo intentan pues llevarle la contraria a Jesús. Intentan inventando excusas, inventando justificaciones de cómo no perder su poder, de no perder esa ostentar, estar encima de los demás, sino que vemos que encuentran en Jesús como que un tropiezo, vemos en Jesús como algo que, bueno, yo no lo hago, entonces Él no lo puede hacer. Porque si lo dejamos continuar con esto, pues Él quedaría como bueno y nosotros como malos. Entonces, si le decimos y le permitimos continuar con esto, entonces ¿quién nos creerá a nosotros? Y les irán creyendo a Él. Esto debido a que algunos, al ver a Jesús y al escuchar su mensaje, lo tenían como profeta, como el verdadero profeta, como aquel que viene a anunciar y denunciar precisamente esas cosas que no andaban bien en la sociedad ni en el pueblo de Dios, que estaban esperando en otras cosas menos en la palabra de Dios. Entonces le tenían como profeta, otros le reconocían ya como Mesías, como aquel que venía a salvar, como aquel que venía a rescatar al oprimido, a anunciar precisamente esa época, esa era del Señor, ese año del Señor
que es anunciado para los cautivos, para los enfermos, para todo aquel que esté dispuesto a escuchar la voz del Señor. Pero entonces estos grupos que solamente buscan llevar la contraria porque sí, porque solamente hallan en eso su vida, entonces comienzan a decir, no, es que no conoce la ley. ¿Por qué no conoce la ley? Porque simplemente, continúan diciendo ellos, no saben que de Galilea, ese Señor llamado Jesús es un Galileo, pues no saben que de Galilea no ha salido primero ningún profeta. Y en el caso del Mesías no saben que se dice que viene de Belén, que es descendiente de David. Si ese es Galileo, no es de Belén y no es descendiente de David. Estas son las justificaciones, entre otras, que trataban de decir aquellos que ostentaban el poder en aquel momento y que buscaban llevar la contraria de Jesús porque iban a perder ese poder. Así que, queridos hermanos, vemos en Jesús que tampoco le fue fácil, al igual que el profeta Jeremías. Vemos que Jesús no se desanima y continúa su labor de predicación. Vemos que Jesús no se desanima en ningún momento de anunciarle aquel mensaje de amor que viene de Dios a aquel que lo necesita y aquel que lo quiere escuchar. Por lo tanto, queridos hermanos, en nuestra vida encontraremos aquellos que buscan siempre llevarnos la contraria, aquellos que buscan permanecer en el poder, aquellos que solamente quieren, yo mando más. Es que si no, queridos hermanos, podemos sentirnos a veces con falta de fuerza, nos podemos sentir cansados, agobiados ante esta realidad, pero queridos hermanos, no nos desanimemos. Tenemos en el profeta Jeremías y tenemos especialmente en Jesús, que es la palabra de Dios, esa motivación a seguir adelante, a ir por el buen camino y a nunca desanimarnos de anunciar esa palabra de Dios a los que más lo necesitan. Por eso, queridos hermanos, vamos a pedirle al Señor que, presentando nuestras vidas en el altar, las transforme, así como transforma Él ese pan y ese vino en su cuerpo y en su sangre. Señor, te ofrecemos nuestros dones, queremos consagrarlos para ti. Señor, transforma nuestra ofrenda en remedio de eternidad. Recibe, Señor, estas ofrendas y sálvanos, oh Padre, con la fuerza de tu amor. Toma este pan y este vino, Señor, acéptalos desde tu corazón. Atiende los deseos de tu pueblo y al escuchar nuestras plegarias, vuelve hacia ti nuestro corazón, que como incienso suba esta oración. Recibe, Señor, estas ofrendas y sálvanos, oh Padre, con la fuerza de tu amor. Toma este pan y este vino, oh Señor, acéptalos desde tu corazón. Recibe, Señor, estas ofrendas y sálvanos, oh Padre, con la fuerza de tu amor. Toma este pan y este vino, oh Señor, acéptalos desde tu corazón. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos.
Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que con agrado te presentamos y atrae hacia ti bondadosamente nuestras voluntades rebeldes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma y así, libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias, que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te pedimos que santifiques por el mismo Espíritu esos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan
y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, Santa Bárbara, Santo Domingo de Guzmán, San Martín de Porres y todos los santos, por cuya inmolación, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario Moronta, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz en la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichosos quienes nos acogemos a Él. Aunque pase por las turbias aguas y me siento débil o en soledad, a tu lado yo tengo confianza. Tu firmeza me acompañará. Yo creo en ti, Jesús, Eucaristía, la inmensidad presente en el altar. Tu amor por mí me vuelve la alegría. De mano de María, aquí estoy para adorar. No hace falta que diga palabras, conoces mis pensamientos. Ante ti se desnuda mi alma, me rindo a ti, Dios eterno. Yo creo en ti, Jesús, Eucaristía, la inmensidad presente en el altar. Tu amor por mí me vuelve la alegría. De mano de María, aquí estoy para adorar. Yo creo en ti, Jesús, Eucaristía, la inmensidad presente en el altar. Tu amor por mí me vuelve la alegría. De mano de María, aquí estoy para adorar. Vengo a ti para adorar. Aquí estoy para adorar. Oremos. Concédenos, Señor, que tus santos misterios nos purifiquen y que con su eficacia nos hagan gratos a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con todos y ustedes. con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podéis permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Recordemos, queridos hermanos, que podemos enviar nuestras intenciones a través de los siguientes teléfonos para que juntos oremos como iglesia, como parroquia de Santa Bárbara de Rubio. Que tengan una feliz tarde.